Reciban un saludo de paz, amados hermanos de este grupo Edificados en la Palabra. Está con ustedes su hermana en Cristo, Enelina Ayala, desde Honduras. Y en esta ocasión traemos nuevamente un mensaje a la luz de la palabra, con la enseñanza bajo el título Bajo una sana doctrina. El tema de hoy es la iglesia. Este domingo 13 de septiembre hablaremos un poco sobre qué nos dice la Biblia que es la iglesia. Porque si nos ponemos a pensar qué es la iglesia en sí, eso define también a qué vas a la iglesia y qué es lo que estás buscando en aquel lugar. Y hoy tenemos el objetivo de identificar la verdadera iglesia a la luz de la palabra de Dios. Y tenemos como texto base 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 y 13, el cual dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces podemos ver que la iglesia es ese cuerpo de Cristo, ese conjunto de personas guiadas por el Espíritu Santo porque aman a Jesucristo y han recibido de Él el regalo de la salvación, lo cual se refleja en su vida, en sus actos, porque se han consagrado para su Creador. Hoy en día, muchos quieren decir: esta es la iglesia verdadera, esta otra es, esta, aquella no, y así están señalando a algunos y defendiendo a otros, cuando en realidad no saben qué define la Biblia o no están preocupados por saber qué dicen las Escrituras, y en su afán de querer demostrar cuál denominación es y cuál no, olvidan la obra salvadora de Jesucristo, que es el verdadero propósito de por qué existe la iglesia. Si esta iglesia es un cuerpo, Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Y reconociendo que Cristo es la cabeza y que es el que está ahí guiando todo, entonces la iglesia vive conforme a los designios planteados por Cristo en las Escrituras. Estas son las características que definen a la iglesia de Dios, a la iglesia verdadera, aquella que vive conforme a lo que Cristo dijo. ¿Y qué es la primera regla que dejó para la iglesia? Pues lo primero que podemos ver partiendo de este texto base es que es una comunidad de creyentes perfectamente organizada, siendo Dios un Dios de orden y que hace todo con perfecta sincronización. No había manera de que su iglesia fuera de forma diferente. Entonces compara la iglesia con el cuerpo humano. Si seguimos leyendo ahí en el versículo 14 al 18, dice lo siguiente: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. No podemos definir nosotros: es que usted llegó a la iglesia, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello. No, es el Espíritu el que dirige a esta persona. Es Dios el que establece qué va a hacer esta persona dentro de la iglesia. Cada uno encuentra en sí mismo la guía de Cristo, la dirección de Cristo, y así logra saber para qué fue establecido, qué es lo que Dios quiere hacer en su vida.
Nos damos cuenta que Dios es así, que pone de ejemplo la organización del cuerpo humano y que es la base de su armonía para la organización escritural de la iglesia. Si un dedo está mal, el cuerpo completo se siente doliente. También es algo que debe compartir la iglesia. Estar unidos entre sí y sentir las mismas alegrías, las mismas tristezas, las mismas preocupaciones, las mismas dificultades, porque juntos vamos luchando. Y estamos algunos en este grupo de edificados, hay de diferentes países, pero estamos unidos en oración. Estamos dándonos palabras de aliento. Y a lo mejor no nos escribimos ahí, no estamos a cada momento, pero en nuestras oraciones está cada uno en nuestra mente, porque también está en nuestro corazón, porque hay un amor que compartimos, ese amor que tenemos para con Cristo. Y allí definimos otra característica, que es reconocer a Cristo como el centro de todo lo que nosotros somos, que sea Él el que dirija a cada uno de los miembros. Dice el versículo 27 de ahí mismo de Corintio, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nosotros somos el cuerpo, pero Cristo es el que define y el que dirige. Y Él es el centro de todo lo que se hace. Él dirige a cada uno. ¿Y para qué lo dirige? Cristo es el centro de qué. ¿Qué buscamos o qué encontramos, mejor dicho, en Él? ¿Para dónde nos lleva si Él es el director? Pues lo más maravilloso de esto es que también otra característica importante de la iglesia verdadera es que reconoce a Cristo como su Salvador. Es el centro de todo, que nos lleva hacia salvación y vida eterna. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay más. La iglesia de Cristo, la iglesia real, la iglesia verdadera, la iglesia de Dios, enseña la salvación por gracia y define que esa salvación es un regalo que Cristo ha traído a su iglesia, a aquellos creyentes que han creído en Él y que le han recibido como su Salvador. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Él está ahí y la salvación es un regalo para todo aquel que la quiera. Si la iglesia no está enseñando la salvación, si no está enseñando a Cristo, no es iglesia. Porque ese es el trabajo que nos ha dejado. Dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es para anunciar esa grandeza, esa maravilla que Dios ha hecho para con nosotros. A veces podemos decir, es que qué bonita es la alabanza en esa iglesia. Ay, es que qué bonito se siente cuando predica el hermano tal. Ay, es que esto y aquello. Eso lo tiene cualquiera. Eso no necesita ni siquiera estar inspirado en Dios. Muchos que ni siquiera creen en Cristo logran tener mucha meditación, armonía a la hora de cantar, voces bonitas, aparentemente angelicales. ¿Pero será eso la iglesia en realidad? No. Una iglesia verdadera reconoce la deidad del Padre como el Ser Supremo, como el Todopoderoso. Pero también reconoce a su Hijo, quien vive bajo la autoridad del Padre. Y también entrega su vida para vivir bajo la autoridad de Cristo. ¿Y dónde? ¿Cuál es la autoridad de Cristo, el mensaje de Cristo para con nosotros? Pues está en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí está establecido lo que quiere que nosotros vivamos.
Pero algunos también están diciendo, esto sí, esto no, esto me gusta, ay, es que la hermana se va a sentir mal, esto no se lo digamos, ay, es que esto no le conviene al hermano. No, Cristo dejó su palabra para que se enseñe y para que se cumpla. Debemos ser guiados a través de esa palabra. Si hemos reconocido que el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, ha establecido reglas de vida, un orden establecido, y que dejó a su Hijo como cabeza de ese cuerpo que ya está organizado, entonces debemos ser nosotros un miembro que también hace la función que le toca en ese cuerpo. Y por eso dice Colosenses capítulo 3, versículo 15 al 17, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nos damos cuenta que Dios gobierna nuestros corazones, porque somos el cuerpo y que Cristo, su palabra, abunda en su iglesia. ¿Y cómo se muestra? En alegría, en alabanza, en gozo, en benevolencia, en actitudes permanentes. Al llenar nuestra mente y nuestro corazón de su palabra y al dejarnos guiar para vivir conforme a sus designios, en completa obediencia, estamos siendo realmente iglesia de Dios. Pero esa palabra debe ser motivada por el Espíritu Santo. No permitas que te engañen, no permitas que te digan esto sí lo puede hacer, esto no lo puede hacer. Deja que sea el Espíritu el que te guíe, porque una iglesia verdadera está formada por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, y vive conforme a los mandamientos de Dios y conforme a la fe de Jesús. Así dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Pues déjame decirte que son 10 establecidos a la luz de la Escritura. 10 mandamientos. ¿Y cuál es la fe de Jesús? El cumplimiento de la palabra del Padre. Esa es la fe de Jesús. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos cambiar el verdadero significado de las cosas. Y empezamos a hacer cosas que no están basadas en las Escrituras. Pero queremos acomodarlas. Pero eso no lo hace la verdadera iglesia. No puede. Porque cuando el Espíritu Santo guía, cuando Él es el que dirige, no permite que vivas fuera de los mandamientos, no te permite. No porque quieras, es que Él hace la obra en ti. Él hace la obra en su iglesia. Él es la mente que dirige todo ese cuerpo. ¿Y qué dice? ¿Cómo lo hace? ¿Te lo dice a través de las Escrituras? Ahí te dice qué es lo que tienes que hacer. ¿Y cuál es el principal secreto? Amar a Cristo. Amar esa salvación. Creerlo con amor, de corazón. Decirlo así, con esa creencia real y verdadera. Y así llegará a ti. ¿Cómo se hace? Juan 15. 10 y 11 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Necesitamos vivir con gozo todo lo que Dios tiene marcado, obedecerle, amarle, dedicarnos a Él.
sea Él el que nos guíe y esté con nosotros siempre. Dice Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré en él. La iglesia verdadera ama a Cristo. También ama al Padre. Y el Hijo se manifiesta en esa iglesia. Este es un principio básico, bíblico, donde la iglesia vive conforme a lo que Jesús vivió. Es una iglesia que no está guiada por teólogos, no, está guiada por el Espíritu Santo. En la iglesia verdadera la gente no necesita estudiar teología, no, la gente necesita ser guiada por Cristo y Él se encarga de enseñarle a cada uno. Porque muchos tuercen las Escrituras y quieren tomarlas a su manera. Pero una iglesia donde Cristo está, es inclusiva. No está diciendo este sí, este no, este puede, este aquel. No, porque Cristo vino a morir por los pecados de toda la humanidad. Él quiere que vengan todos y sean transformados y cambiados. No desecha a nadie. Pero cuando aquella persona viene, se siente incómoda con el pecado. No puede sentir la misma comodidad. Porque si el mundo se siente cómodo en la iglesia tiene un grave problema. No puede sentirse el pecador tranquilo de estar en pecado. Debe sentir la necesidad de cambiar. También la iglesia guiada por Cristo es compasiva. Siente la compasión por servir a los demás. Siente la necesidad de aquellos necesitados. Siente el dolor de los que se duelen. Y quiere llevar a otros a Cristo, a la fe verdadera, a la fe real, esa que da paz, tranquilidad y esa que hace tener una hermandad, una unidad que solo Dios puede dar. También está completamente comprometida con la verdad, porque sin verdad tampoco está Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No puede salirse de la Biblia, no puede tener su propio criterio, una doctrina donde hay criterio humano, es que esto se debe hacer así, así, así. No puede ser. La doctrina debe ser lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia. También debe ser completamente unida en amor fraternal. Porque entonces, ¿qué pasa? Debe estar ahí guiada. ¿Cómo logra esa guianza Cristo para con los suyos? Pues nos dejó un fundamento muy importante. Son los apóstoles en el Nuevo Testamento y los profetas en el Antiguo Testamento. Así dice Efesios en su capítulo 2, versículo 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el cuerpo bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Maravilloso reconocer este milagro de haber sido acercados. Que antes éramos personas comunes y corrientes y que hoy nos ha vuelto un pueblo diferente y que nos ha dejado ahí un mensaje de esperanza, ejemplo de vida, un consejo para cada circunstancia. Porque eso dejaron los apóstoles y los profetas. ¿Te sientes mal? Ahí está la respuesta. ¿Tienes problemas? Ahí está la respuesta. Lo que sea que te esté pasando, ahí está la respuesta. Necesitamos ver en eso, como iglesia,
tenemos que saber nosotros, ¿estamos siendo iglesia? Porque la iglesia verdadera, cuando reconoce que fue creada por el Dios Todopoderoso, se dedica a la adoración permanente y sincera. Porque cualquier otra cosa, una supuesta adoración sin sinceridad, eso es puro show. No importa lo que digas que estás haciendo, no importa lo que digas, que el Espíritu se manifieste en mí, pero si no es sincero, si no es real, si no es verdadero, eso es show. Eso no es de Dios. Esa es una mentira completa. La iglesia necesita verdad. Necesita que reconozcas a Dios en espíritu y en verdad. Así lo dijo Jesús. Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La iglesia de Dios adora en espíritu y en verdad. Hay personas que dicen, pero ¿qué hacen ustedes tanto tiempo dentro de la iglesia? Adoramos. No es aburrido, no es cansado. Nos sentimos felices de estar ahí, porque esa es la parte más fundamental de nuestra vida, porque ese es el deseo anhelante que nosotros sentimos. Y reconociendo estas características, nos damos cuenta que muchos están diciendo, sí, nosotros somos la iglesia verdadera, pero realmente están siendo falsos maestros, están enseñando mentiras y se aprovechan de las personas en su ignorancia bíblica, tuercen las escrituras y quieren envolverlos en sus propios criterios con lisonjas y mentiras. Pero la verdadera iglesia de Dios se reconoce. ¿Y cómo vas a reconocer la verdadera iglesia de Dios? ¿Cómo sabrás si estos son o aquellos? Por sus frutos les conoceréis. Por esa armonía, por esa unidad, por esa forma en la que el Espíritu los guía. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor. Me voy a detener en cada uno, porque sin amor no hay nada. Amor a Cristo, amor al Padre, amor a las Escrituras, amor a la verdad, amor a sus mandamientos. Amor permanente. Y después de sentir ese amor, ¿cómo se refleja? ¿Cómo es el fruto de ese amor? Amando al prójimo. Ahí vemos a Cristo en el prójimo. Y lo amamos constantemente. Eso es lo que debe reconocer la iglesia. Ese amor nos da la segunda que dice gozo. Todo el que ama tiene gozo. Se siente feliz de estar amando. Y en este caso, amamos y somos amados. Y un amor incomparable por Cristo. ¿Cómo no vamos a sentir gozo? Al haber amor y gozo, el Espíritu te llena de paz. O llena, mejor dicho, en este caso a la iglesia de paz. De paciencia. No hay persona que pueda tener paciencia sin paz. Están completamente enlazadas. Cuando una persona es paciente, automáticamente benigna. La siguiente dice benignidad. Bondad, porque también se vuelve bondadoso. Y esto en conjunto es el principio de fe. Cuando hemos creído, Cristo lo pone en nosotros, y eso es fe. Luego llega mansedumbre, que se refleja en la humillación ante el Padre. Templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y luego dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No te preocupes por los demás. No, lo primero que debes preocuparte es saber si tú eres iglesia. Si estás viviendo conforme a lo que Dios ha dejado establecido para que tú hagas. Porque si la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo, ese templo donde Dios habita por medio de su Espíritu, ese pueblo que por medio de la fe tiene un mismo origen, ya no hay diferencias étnicas, ni de nacionalidad, ni de ningún tipo. Ya no existen las diferencias. Y es una sola entidad. Y eso, todo esto en conjunto promueve a vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo.
porque la misión de la iglesia es formar discípulos de manera incluyente en todo el mundo. Los creyentes están relacionados con Cristo y por Cristo, que es el vínculo perfecto, estamos relacionados todos entre sí, como lo están los diferentes miembros del cuerpo. De modo que todos necesitan la participación de los demás, por lo que el estancamiento de uno, la ausencia de otro o la crisis de otro creyente afecta a toda la comunidad, afecta a cada localidad. Eso es algo que se ve en la verdadera iglesia, que se nota, porque la iglesia es el templo santo de Dios. No significa que Él habita ahí, en ese edificio donde la comunidad se congrega, no. Él habita en la comunidad de creyentes, en sus corazones, por medio del Espíritu Santo. El templo de Dios exige que cada creyente asuma lo que le corresponde hacer para formar la unidad y la santidad que Él pide, a fin de que comunitaria e individualmente se refleje la presencia de Dios. Ese es el enfoque real y verdadero de la verdadera iglesia. Pero si es una iglesia que no tiene como mínimo estas características, no puede decir que es la iglesia de Dios. No puede decir esta es la iglesia verdadera. No hay amor, no hay paz, no hay benignidad, templanza, mansedumbre, bondad, todas esas cosas que da el Espíritu. Entonces, ¿cuál es la fe? ¿Cómo se refleja? Realmente la iglesia de Dios es la iglesia guiada por Dios. No es una denominación, es que este nombre, no. Se trata de todo aquel creyente que ha reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, vive para Él, se entregó a Él y lo refleja. Tiene esa luz por dentro y la refleja ante los demás. Y ese conjunto de todos esos creyentes, eso es la iglesia. Ahora, te pregunto, ¿eres tú parte de la iglesia? ¿Eres algún miembro? ¿Estás cumpliendo tu función en la iglesia? ¿Qué estás esperando? Cristo está ahí con los brazos abiertos. ¿Por qué no respondes? Te quedas callado. Y si lo estás haciendo, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero que llevemos ese mensaje a otros también. Porque este cuerpo está creciendo continuamente. Y ese mensaje necesita llegar a otros. Para que todos aquellos que no han llegado a la iglesia de Dios, que necesitan llegar, lleguen. Seamos nosotros también ese mensajero, ese ángel que lleve ese mensaje de salvación. Bueno, mis amados hermanos, quiero pedirles que me acompañen y hagamos una oración para dar gracias al Todopoderoso por esta oportunidad de poder ver un mensaje que Él ha traído a nuestros corazones. Así que oremos. Padre Celestial, gracias mi Dios, gracias por tu palabra, gracias porque eres tú a través de tu Espíritu que nos guías, nos diriges y nos ayudas para que podamos ser mejores. Eres tú el que permites esa unidad de tu iglesia, mi Dios, y haces todo en nosotros. Siempre perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Haz tu obra perfecta en nuestras vidas, transfórmanos y llévanos siempre de la mano, porque nosotros sin ti no somos nada, somos un cuerpo sin cabeza que no tiene futuro y no va para ningún lado. Te necesitamos, queremos estar contigo, queremos vivir para ti, transfórmanos, guíanos y haz esa obra perfecta en nuestras vidas, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, gracias por el tiempo. Que el Dios Todopoderoso bendiga sus vidas de forma permanente y que este mensaje sea de continuo crecimiento para todos.
Que el Dios Todopoderoso y que su Espíritu nos dirija siempre. Paz a cada uno. Y pues, hasta la próxima ocasión.